Muy bien. Entonces, el Señor nos ha traído a través del Espíritu Santo a ver las consecuencias del pecado que se originó en Adán, y en Adán estábamos todos porque Adán representa a toda la humanidad, porque toda la humanidad salió de Adán. Entonces el pecado de Adán es pecado de todos. Pero antes de ver las consecuencias del pecado, sigamos recordando qué es pecado. Pecado es no creer lo que Dios dice. Eso es pecado, como dice Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Dice, pecado es no creer en mí. Así dice la palabra del Señor. Y en otras versiones dice que pecado es no confiar en el Señor. Y otra versión dice que pecado es no tener fe en el Señor. Y esas versiones van con el mismo sentido. Pecado es no creer en lo que dice el Señor. Pero pecado también podemos ver que es creerle al diablo. Entonces, cuando una persona le cree al diablo, eso es pecado, y eso fue lo que sucedió con Eva. Eva le creyó al diablo. Entonces, cuando Eva le creyó al diablo, ella cayó en pecado. Y así ahora nace la humanidad. La humanidad nace creyéndole al diablo, y la humanidad nace no creyendo lo que Dios dice. Por eso, esa es la condición de esta humanidad. Esta humanidad no cree la verdad, pero sí cree la mentira. Así estamos en esta situación desde hace 6,000 años. No creemos en la verdad, pero sí creemos en la mentira. Por eso, cuando el Señor Jesucristo vino para mostrar que Él era el Cristo, el Mesías, y por supuesto para salvarnos, el pueblo no creyó que Él era el Mesías. Y por eso lo crucificó, porque ellos pensaban que era un impostor. Bueno, no solamente han pensado que es un impostor, siguen pensando que es un impostor. A la fecha, el pueblo judío cree que Jesucristo es un impostor. Pero la buena noticia es que a la mitad de la gran tribulación, ellos se van a dar cuenta de su error, porque todo el mundo le va a creer al anticristo, como ya dijimos. El mundo cree la mentira, pero no cree la verdad. Y entonces, cuando venga el anticristo y cuando vengan los reyes y vengan con señales y milagros y prodigios, pues le van a creer a la mentira, como dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El Señor va a permitir que crean tanta mentira. Pero a la mitad de la semana, pues Él se va a levantar como Dios. Y entonces ya el pueblo judío y muchos gentiles, mucho pueblo, también se va a dar cuenta que han estado siguiendo la mentira, y ahí entonces va a haber un cambio radical. Pero pues ahora sí que se van a dar cuenta, pero en ese momento pues va a empezar la persecución para los que creen, va a empezar la persecución para los judíos, y va a empezar la persecución para los que dan testimonio que Jesucristo es el Salvador. Pero el Señor nos ha revelado, ¿verdad?, a través de su palabra, que muchos van a morir en el nombre de Jesucristo, y que otros también van a sobrevivir hasta que Cristo venga a ponerle fin a la gran tribulación y dar inicio al milenio. Pero vaya, el punto es que ahorita no creen, especialmente el pueblo judío no cree, pero bendito el nombre eterno que después va a creer. Gloria a su nombre. Muy bien, entonces eso significa pecado. Y el pecado trajo consecuencias. Una de las grandes consecuencias que trajo el pecado es la ley del pecado. Y ya vimos que la ley del pecado es el deseo de cometer pecados. La ley del pecado son los frutos del pecado. Es decir, el que está en pecado comete pecados. Entonces ese es el problema de la ley del pecado. Y la ley del pecado lo que trae es la vida del diablo. Entonces el pecado permite que el diablo entre a nuestras vidas, y entonces ahora somos propiedad del diablo, y por eso es que somos hijos del diablo, porque el diablo entró a la humanidad. Pero no solamente entró el pecado, no solamente entró la ley del pecado, entró la vida del diablo, sino también entró la muerte. Y esta condición, dice Romanos 5:12,
pasó a todos los hombres, ¿verdad? El pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos nacemos corrompidos. Eso es lo que nos dice la bendita palabra. Todos nacemos corrompidos y venimos dañados. ¿Qué nos dañó el pecado? Bueno, pues otra de las consecuencias del pecado es que dañó nuestro espíritu, dañó nuestra alma y dañó nuestro cuerpo. Ya nuestro espíritu ha quedado entenebrecido, ha quedado adormecido, ha quedado aletargado. En nuestro espíritu, cuando está en pecado, no reconoce a Dios, no conoce a Dios, e inclusive no entiende las cosas de Dios, e inclusive le parecen locuras, como dice primera a los Corintios 2:14, y eso es porque el espíritu está dañado. El espíritu no puede comprender la voluntad y los mandamientos de Dios y la ley de Dios. No entiende nada de Dios. También el alma está dañada, el cuerpo está dañado, y por eso también nuestro cuerpo se enferma, y por eso nuestro cuerpo sufre dolores, porque está corrompido, y está tan corrompido pues que también va a morir físicamente. Dice su palabra que venimos del polvo y volveremos al polvo, y esto es lo que nos espera a nosotros, al menos que Cristo ya venga por su iglesia, que ya venga por los que creen. Entonces cuando Cristo venga, pues algunos no van a experimentar la muerte, pero en general todos vamos a morir, y eso ha sucedido desde Adán hasta el día de hoy. También otra consecuencia del pecado es que ahora delante de Dios parecemos serpientes. Por eso Juan el Bautista se dirigía al pueblo como generación de víboras, Jesucristo se dirigía al pueblo como generación de víboras, y no porque estaban enojados, desesperados, no, sino todo lo contrario, con mucho amor, para que ellos vieran su condición. Hoy los predicadores modernos no quieren hablar la verdad, no quieren decir lo que Dios dice. Hoy los predicadores modernos piensan que son más buenos que Dios y que no necesitan decir esto, que pueden ganarlos para Cristo de otra manera. Pero yo te voy a decir que la sabiduría es Cristo, y si la sabiduría es Cristo y Él dijo que lo mejor es que ellos sepan su condición, a mí me parece que lo mejor no es guiarnos por nuestros pensamientos o nuestro corazón, sino guiarnos por lo que Dios dice. Y si el Señor les decía así, es que es lo mejor, que el mundo sepa que delante de Dios parece una serpiente. Y también deben saber que otra de las consecuencias del pecado es que están bajo maldición. Esto significa que las cosas no nos va bien. La gente puede organizar y le va a ir mal. La gente puede planear algo y le va a ir mal. La gente le puede echar muchas ganas a las cosas, al trabajo, a la familia, pero al final le va a ir mal. Y la gente se pregunta, ¿por qué a mí me va mal? Unos piensan que es la mala suerte, unos piensan que es el destino, otros piensan que son sus padres o el gobierno, pero no, nos va mal porque estamos bajo maldición, y esto es consecuencia del pecado. Otra de las consecuencias del pecado es que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora la humanidad también tiene la sabiduría del diablo, y ya lo hemos visto en Isaías 5:20, que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Esa es la sabiduría del diablo. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comió esa sabiduría de Dios, no, comió la sabiduría del diablo, y ahora la humanidad tiene la sabiduría del diablo. Pero otra de las consecuencias del pecado es que la humanidad quedó desnuda delante de Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa estar desnudo? Significa estar en pecado. Eso es lo que hizo Jesucristo, eso es lo que hizo Satanás, nos dejó desnudos. Por eso el Señor Jesucristo habla sobre el buen samaritano, donde aquel hombre que descendía de Jerusalén fue asaltado por ladrones. ¿Cuál es el misterio? Pues que esos ladrones representan al diablo y representa todo su ejército de maldad que ha dejado al hombre desnudo, casi muerto. Y por eso el único que lo puede cubrir, que lo puede sanar, el único que puede vendar sus heridas es Cristo Jesús, el buen samaritano.
Él es el buen samaritano. Y por cierto, ese no es nuestro tema, pero un día, si Dios nos permite, vamos a hablar de este tema del buen samaritano. El único que es buen samaritano es Cristo. Nosotros no somos buenos samaritanos. El buen samaritano es Cristo, trabajando en nosotros para que nosotros se exprese la vida del buen samaritano, para que nosotros expresemos la vida de Cristo Jesús. Él es el único bueno que puede ayudar a las personas que están desnudas. Cristo es el buen samaritano que trabaja por medio de su iglesia. Entonces, eso es lo que vimos, que desnudo significa estar en pecado y por lo tanto, pues no somos justos delante de Dios, estamos fuera de su justicia. Por eso el Señor nos invita a creer para vestirnos de su justicia, para darnos esas ropas de salvación, para darnos ropas de gala. Y también el Señor nos ha revelado que como el pecado ha dañado nuestro espíritu, ha dañado nuestra alma, nuestro ser, entonces nosotros tomamos malas decisiones. Por eso es que tomamos malas decisiones, porque estamos muy dañados, tanto nuestro espíritu como nuestra alma. Y una de las malas decisiones es que cuando nos vemos desnudos, nos cubrimos con hojas de higuera. ¿Por qué nos cubrimos con hojas de higuera? Porque nosotros estamos corrompidos y aparte tenemos la sabiduría del diablo y pensamos que esto malo es bueno. Pensamos que las hojas de higuera nos pueden cubrir. Y ya vimos que las hojas de higuera representa la falsa religión. Muchas personas saben sobre el pecado, saben que viven en pecado y saben que se van a ir al infierno. Y entonces para poder librarse se cosen hojas de higuera. ¿Sí? La falsa religión se cubre con hojas de higuera. Pero aunque esto parece absurdo, pues así es, porque estamos corrompidos, espíritu, alma, cuerpo, y tenemos la sabiduría del diablo. Por eso cometemos esos terribles errores. Pero por eso el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. A eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Pues ahora dejándonos el Evangelio de Jesús, que con mucho gusto se lo seguimos compartiendo. Muy bien. Entonces, les invitamos a que sigan esta serie de estudios. Hoy es el tema 8, la lección 8. Entonces usted puede buscar atrás 7 lecciones para que pues escuche mejor la explicación de estos puntos de las consecuencias del pecado, pero vamos a seguir viendo más consecuencias del pecado. Para esto les invito a leer Génesis capítulo 3, versículo 9, para continuar con más consecuencias. Hasta ahorita llevamos como 12 consecuencias, más las que les agreguemos el día de hoy, y entonces pues esto, el Espíritu Santo nos ha estado revelando más y más consecuencias del pecado. Comenzó con muy poquito dándonos palabra y ahora pues ya nos ha dado mucha palabra y seguramente nos va a dar más palabra sobre las consecuencias del pecado. Y lo vamos a ver aquí en Génesis 3, versículo 9. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El Espíritu Santo nos hace ver el amor del Señor. En este pasaje podemos ver claramente el amor del Señor. Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre. Y fue Dios quien buscó al hombre. Eso es lo hermoso. El hombre por su pecado se estaba escondiendo. El hombre por su pecado andaba haciendo hojas de higuera. El amor por su pecado no buscó al Señor. Sin embargo, aunque el hombre no buscó al Señor, el Señor buscó al hombre. Bendito su nombre. Porque nosotros no le buscamos. Él es quien nos busca. Por eso el Señor habla ya con el profeta Ezequiel en el capítulo 34, versículo 11, que dice: Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Qué hermoso pasaje, Ezequiel 34, 11, dice: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas,
y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Qué hermosa es la palabra. Y lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 9, donde nos dice que Él nos va a buscar, y Ezequiel 34 nos vuelve a repetir que Él es el que nos busca, Jesucristo es el que nos busca. El buscar a las ovejas perdidas de Israel no es el deseo del hombre, no es una idea del hombre, no es el propósito del hombre, ¿no? El hombre vive en su pecado y vive en sus pecados. El hombre vive conforme a la sabiduría del diablo. El propósito de buscar a las ovejas perdidas no es idea del hombre, no es propósito del hombre. La idea de buscar a las ovejas perdidas es el deseo del Señor. Y Él mismo nos dice perfectamente su palabra, tanto en Génesis como Ezequiel, dice que Él mismo viene a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y claro, Él lo ha hecho a través de sus siervos, Él lo ha hecho a través de sus profetas, y ahora lo hace a través de su iglesia. Pero lo que usted ve, usted nos ve a nosotros, que les predica el Evangelio de Jesús, pero realmente el que está atrás de nosotros es Cristo Jesús. Jesucristo es el que realmente busca a las ovejas perdidas de Israel por medio de la iglesia. Por lo tanto, la hora de buscar a los perdidos es de Cristo Jesús. El trabajo de buscar a las ovejas perdidas es obra del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan se goza en decir, en primera carta de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Bendito su nombre. Nosotros no le amamos primero a Dios, no. El que nos amó primero fue Cristo. Él nos amó primero, Él nos buscó primero, porque nosotros estábamos escondidos, nosotros estábamos huyendo de la presencia de Dios, nosotros estábamos mal delante de Dios, en nosotros no había ni una oportunidad de buscar a Dios. Por eso Él mismo vino a buscarnos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora el Espíritu Santo nos hace ver más del misterio del Evangelio. Y no solamente dice que Él vino y los llamó, sino también le hace una pregunta. Y esa pregunta está en Génesis 3:9. Dice, ¿y dónde estás tú? Esta pregunta, ¿dónde estás tú? Pues el Espíritu Santo nos va a hacer ver que es una pregunta muy profunda y nos va a hacer ver que es una pregunta muy compleja. Entonces, una de las primeras observaciones que nos revela el Espíritu Santo de esta pregunta, ¿dónde estás tú?, es que esto significa que no significa que el Señor no sabía dónde estaba. No significa que el Señor no sabía dónde estaba. Claro que sí, Él sabía dónde estaban. Él sabía dónde estaban escondidos. Esta pregunta, entonces, tiene otro significado. ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta tiene la idea perfecta que sus ovejas están perdidas, y por eso pregunta, ¿dónde estás tú? Me hacía recordar a nuestra madre, cuando ya era tarde, cuando ya era de noche, y salía y preguntaba, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Bueno, ese es el fondo de esta pregunta. ¿Dónde estás tú? Y esto nos hace ver, amados hermanos y amigos que nos acompañan, entonces,
que esta pregunta, ¿dónde estás tú?, podemos ver que es la primera pregunta del Evangelio. Fíjense qué interesante. Esa es la primera pregunta del Evangelio. ¿Dónde estás tú? Y eso, pues entonces también nosotros la podemos aplicar hacia las personas. Por ejemplo, cuando estemos platicando con una ama de casa, le podemos decir, ¿y dónde estás tú? O si Dios nos da la oportunidad de platicar con un albañil, con un electricista, con un carpintero, le podemos decir, ¿y dónde estás tú? O si Dios nos da la oportunidad de hablar con un maestro, con un doctor, con un licenciado, le podemos preguntar, ¿dónde estás tú? Y el Señor hace esta pregunta para que las personas puedan ver su condición, para que ellos puedan ver que realmente no están ubicados, que realmente no están localizados, sino todo lo contrario, están totalmente perdidos, ¿sí? Porque eso causa el pecado, eso causa la muerte. El pecado y la muerte causan que nosotros estemos perdidos. Entonces, cuando nuestro Señor nos dice, ¿dónde estás tú?, es para que nosotros veamos nuestra condición de que estamos perdidos. Y exactamente el Señor nos compara como a las ovejas, que nosotros veamos que estamos perdidos como ovejas, estamos sin rumbo, estamos sin dirección, no sabemos para dónde ir, no sabemos a dónde caminar, estamos totalmente confundidos, estamos totalmente perdidos. Inclusive he escuchado a cantidad de personas que dicen, ¿y cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Porque voltean alrededor y parece que hay 1000 caminos y parece que hay 1000 verdades. Y hay 1000 caminos porque cada quien toma una doctrina, cada quien toma un punto de vista y entonces se hacen división tras división y tras división. Entonces, cuando alguien quiere buscar la palabra, la verdad, pregunta, ¿y cuál es la verdad? Y eso lo que nos hace ver es que la persona está totalmente perdida, está totalmente confundida. Pero la buena noticia que les podemos decir a las ovejas perdidas de Israel es que el Señor vino, a eso vino, y eso es lo que está haciendo, buscando a las ovejas perdidas de Israel. Por eso lo vemos en Mateo 15, versículo 24, el corazón de Dios sobre nosotros. Dice Mateo 15, 24, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este pasaje tiene también un fondo muy bonito, que pues no tenemos tiempo para hablar de cada versículo así en forma particular, pero sí podemos dar una pincelada en forma general. Este pasaje es muy hermoso porque pues los judíos, no sé si usted se acuerde, el pueblo de Israel estaba dividido en dos partes, la parte del sur y la parte del norte. La del sur pues son los judíos y la parte del norte es la tribu de Efraín, o también llamado Israel. Después se le conoció más como la tribu de Efraín. Pero esa tribu de Israel, cuya capital fue Samaria, o la tribu de Efraín, ellos fueron llevados cautivos en el año 722 a.C. por los asirios. Luego ya los asirios los repartieron por todo su imperio, pero ya después ellos, esta tribu de Efraín, salió de, bueno, uno se quedó en Asiria por supuesto, y en los pueblos conquistados asirios, pero muchos se salieron de esas naciones, de ese imperio asirio, y se fueron a otras naciones y se recorrieron por todo el mundo. Y sin embargo el pueblo judío permaneció de alguna manera. Obviamente fueron cautivos en el 605 antes de Cristo por Babilonia. Ahí empezaron a salir, hubo 3 deportaciones, y como el 589 más o menos, no recuerdo bien la fecha, pero por el 589 ya fueron llevados todos a Babilonia, pero después regresaron a su tierra. Después, con el reinado de los medo-persas, regresaron a su tierra y ahí se han establecido.
en ese mismo lugar. Después llegaron los griegos, y luego llegaron los romanos, y en el año 70 otra vez fueron dispersados, pero ahí se ubicaba el pueblo judío, y ya ahora ha regresado, en 1948 ha regresado a su tierra, pero regresa todo el pueblo judío, todo el pueblo del sur, y el pueblo del norte pues quedó perdido. Esas son las ovejas perdidas, esas ya no se encontraron. Siempre se pensó que iban a regresar, más en la época de los medo-persas, porque los medo-persas dieron la oportunidad de regresar a la parte del sur, a donde estaba Jerusalén. Pero cuál sorpresa que ya no regresaron, ya se esparcieron por todo el mundo. Entonces realmente esas son las ovejas perdidas de Israel, que ahora se llaman gentiles. ¿Sí? Los gentiles están desubicados, ellos no saben, ellos piensan que son como los gentiles. No, lo que pasa es que se mezclaron con los gentiles y ya perdieron su identidad y no saben que son las ovejas perdidas de Israel, porque están confundidas, lo que estamos viendo ahorita. Ellos no saben su condición, pero realmente ellas están mezcladas con los gentiles, pero ahí están las ovejas perdidas de Israel. Entonces, cuando viene Jesucristo, volviendo a este punto, Jesucristo va a Jerusalén, va a la tierra de Judea, la tierra de Galilea, les predica la verdad, pero el pueblo judío, la crema innata de Jerusalén, pues no creen que Jesús es el Mesías, entonces lo rechazan. Por eso su palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron, al punto que lo crucificaron. Entonces, en este momento en que ellos no creen que Jesús es el Mesías, entonces ellos ya están buscando la manera de prenderle y ya están buscando la manera de matarle. Entonces, cuando ya está en esta situación tan crítica, el Señor Jesucristo dice esta palabra de Mateo 15:24 y dice, pues no soy yo enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice, yo voy a buscar, perdón, si ustedes no quieren, pueblo judío, pueblo de Judá, entonces yo voy a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y por eso desde ese momento, de ese punto, la intención del Señor es ir a las naciones y empezó, ¿verdad?, por su iglesia con los apóstoles. Después vino el apóstol Pablo, y entonces entre la iglesia y el apóstol Pablo el evangelio se extendió a todas las naciones para alcanzar a las ovejas perdidas de Israel, que hasta la fecha el Señor las sigue buscando. Entonces ven qué hermoso es todo esto. Esa frase, ¿dónde estás tú?, pues nos está haciendo ver que las ovejas de Israel están perdidas, pero el Señor mismo, con mucho amor, viene a buscarlas. Bendito el nombre del Señor. Pero esta pregunta, hay más trasfondo, hay más misterio. Esta pregunta, ¿dónde estás tú? Y como el Señor nos está haciendo ver de una manera muy clara y quiere hacernos entender, esta pregunta no es que el Señor no supiera dónde estaban escondidos, dónde estaba Adán y Eva. No, por supuesto, el Señor sí sabía dónde estaban. ¿Y por qué? Porque nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Y voy a repetir esta frase. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y su palabra así lo dice. Vamos a ver Hebreos capítulo 4, versículo 13. Entonces les invito a ver Hebreos 4:13, que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, esto lo dice así la Reina Valera, pero la Reina Valera tiene esta característica que hay muchos versículos que no están claros, y por supuesto hay muchos versículos que están mal traducidos. Y lamentablemente muchas personas dicen ellos, defienden la sana doctrina, defienden la Reina Valera. No, lo que están defendiendo son malas interpretaciones. Y ese es el problema de las tantas denominaciones. El problema de las tantas denominaciones es que están defendiendo una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. El problema no es la Sagrada Escritura, el problema son las interpretaciones, las traducciones como la Reina Valera. Por eso debemos tener mucho cuidado
cuando la leemos y asegurarnos bien de lo que se está diciendo. Como este pasaje, usted lo lee y no está muy claro, pero vamos a ver otra traducción como el lenguaje actual. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, pero ahora en la traducción del lenguaje actual, dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. ¡Ah, qué claro está este versículo! ¡Qué claro está este versículo! Dice, nada, nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad, y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Y por eso seremos responsables de todo lo que hemos hecho, porque el Señor sabe todo. No nos podemos esconder de Él. Que claro, el pecado nos hace pensar que nos podemos esconder de Él, pero el pecado nos engaña. Recuerden que el diablo es mentiroso, el diablo engaña. Entonces, el diablo nos engaña a nosotros y nos hace pensar que Dios no nos ve. Pero mira, el Señor sabe dónde está toda su creación y Dios lo ve con claridad, dice Hebreos 4:13 en la traducción lenguaje actual. También hay otro pasaje donde el salmista dice: ¿quién se puede esconder de su presencia? ¿Quién se puede esconder de su presencia? Dice el Salmo 139, versículo 7, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Él se pregunta: ¿a dónde me iré? No hay ni un lugar a donde me pueda ir, ¿verdad? Es una pregunta que tiene como respuesta un no. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pues a ninguna parte. Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Igual la respuesta es: en ninguna parte puedes huir. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Entonces, no nos podemos esconder de su presencia, y el salmista, guiado por el Espíritu de Dios, nos lo está declarando. ¿Me podré yo esconder de su Espíritu? ¿Me podré yo esconder de su presencia? Claro que no, claro que no. El pecado nos entorpece demasiado, que uno piensa que puede esconderse y Dios no nos ve, pero para Dios todo está claro, no nos podemos esconder. Y continúa diciendo el salmista: si yo subiere hasta los cielos, es decir, si uno se escondiera hasta lo más lejos que uno puede alcanzar en los cielos, aunque yo estuviera en lo más profundo del cielo, dice: ahí estás tú. Ahora, ese tema del cielo también es un buen tema, pero no podemos platicar mucho, ¿verdad? Pero nada más le digo que nos cubre una expansión de agua. Y le invito a que estudie Génesis capítulo 1. Nos cubre una expansión de agua. Nos cubre el mar a nosotros, nos cubre el mar. Pero tenemos nosotros cielos. Entonces el salmista dice: aunque yo esté escondido en lo más profundo de los cielos, ahí estás tú. Pero también, ¿verdad?, hay otro misterio, que en medio de la tierra se encuentra el Hades, se encuentra el Seol, y es una parte muy profunda de la tierra. Y entonces el salmista dice: y si yo fuere hasta el Seol, dice, ahí estás tú. Entonces, en lo más profundo del cielo, ahí está el Señor. En lo más profundo de la tierra, ahí está el Señor. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Por eso, cuando el Señor pregunta: ¿dónde estás tú?, pues ya el Señor está revelando que no era que Cristo no supiera dónde estaba, ¿no? El Señor sabía dónde estaba. Pero la pregunta tiene esa profundidad. Número uno, que la gente se dé cuenta que esté perdida. Pero también esa pregunta tiene más fondo. Por eso les dijimos desde un principio, esta pregunta es muy profunda, que solamente el Espíritu Santo nos la puede revelar. Bueno, esta pregunta tiene otro misterio. El misterio es que el Señor Jesucristo les está llamando por segunda vez. Aquí podemos ver que es la segunda oportunidad que les da el Señor para que se arrepientan y para que confiesen su pecado.
Por eso el Señor Jesucristo les da esta otra oportunidad con esta pregunta: ¿dónde estás tú? Es decir, te doy la oportunidad de que tú salgas de donde tú estés, que vengas hacia mí y me digas: Señor, confieso mi pecado, he hecho lo malo delante de ti, he pecado, te ruego que me perdones. Pero ellos, en vez de afrontar su pecado, o ellos en vez de confrontar su pecado, dice la palabra del Señor que se escondieron. Es decir, cuando escuchan la voz, en vez de ir hacia Él corriendo, ellos corren para esconderse y utilizan ese tiempo para refugiarse, para esconderse de la presencia del Señor. Por lo tanto, amados amigos, es la segunda oportunidad que Dios les da. Ahora, usted podrá preguntar: ¿y cuál fue la primera? Bueno, le invito a que vea nuestros estudios anteriores, los estudios que el Señor nos ha dado, y vamos a ver en el estudio pasado que ya ellos tuvieron una oportunidad. ¿Cómo sabemos que tuvieron una oportunidad? Por una frase que el Señor cuando el Señor nos reveló sobre la frase al aire del día. Esa frase es un modismo hebraico, un modismo hebreo que pues, nosotros no conocemos bien, porque pues, nosotros tenemos otros modismos, tenemos otra forma de hablar diferente al pueblo hebreo, y entonces esta expresión no es de nosotros, por eso es que se nos hace difícil entenderla. Pero ya viendo la palabra, la profundidad de esta palabra, inclusive viendo otras versiones, vamos a ver que ese se refiere que el Señor los buscó después de las 12 del mediodía. Entonces, el Señor, podemos ver que entonces ellos pecaron, y después que pecaron, el Señor fue y los buscó después de las 12 del mediodía. Y el Señor también nos reveló que ellos estuvieron platicando después de las 12 hasta las 3 de la tarde. ¿Y por qué sabemos que hasta las 3? Porque es la hora del sacrificio, fue la hora en que Jesucristo murió, y seguramente esa fue la hora en que en el paraíso se ofrecieron esos corderos exactamente para vestir a Adán y a Eva con vestiduras de pieles, ya no con hojas de higuera, sino con vestiduras de pieles, que todo eso tipifica el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros, donde nos limpia de todo pecado. Entonces, ahí vimos que ellos tuvieron la primera oportunidad, es decir, cuando ellos pecaron, tuvieron la primera oportunidad de ir con el Señor y decir, y llegar con el Señor arrepentidos de haber tenido esas ideas, de haber tenido esos pensamientos, y entonces ellos hubieran llegado al Señor diciendo: esto hicimos, nos equivocamos, transgredimos la ley de Dios, Señor, perdónanos. Pero ellos, después de su pecado, en vez de buscar al Señor, ellos dedicaron el tiempo para tapar su vergüenza con hojas de higuera. Entonces, por eso, esta frase, ¿dónde estás tú?, pues podemos ver que es la segunda oportunidad para que ellos confesaran su pecado. Por eso Adán y Eva, cuando oyeron la voz del Señor, lo que ellos hubieran hecho es que hubieran corrido para ponerse a cuentas con el Señor, así como lo hizo el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Pues que se equivocó. El hijo pródigo se equivocó. Él cometió pecado y después cometió pecados. Y bajo esa condición cayó en maldición. Bajo esa condición le fue mal. Y le fue tan mal que fue a apacentar cerdos, que era abominación para los judíos. Y peor aún, deseaba comer algarrobas de los cerdos. Entonces, qué situación tan triste, apacentando cerdos y deseando comer las algarrobas de los cerdos, más que sus ropas estaban todas sucias, sus ropas olían a cerdo. Entonces el hijo pródigo parecía un cerdo. Por eso cuando el apóstol Pedro dice, cuando uno se vuelve atrás,
Parecemos como el perro que vuelve a su vómito, o como el cerdo que vuelve a su cieno, o como el cerdo que vuelve al lodo. Entonces el Señor, al que regresa para atrás, al que rechaza a Jesús, al que rechaza a nuestro Señor, es como un cerdo que vuelve al lodo. Por eso en esa parábola nos habla de un cerdo, es por eso, porque así lo ve nuestro Señor. Entonces él estaba entre lodo, él estaba en esa condición, el hijo pródigo, pero reconoce su pecado, reconoce que se equivocó. Entonces Lucas 15:21 dice que el hijo le dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué está esa hermosa parábola? Esa parábola el Señor la puso para que nosotros veamos que aunque caigamos en la peor condición, aunque caigamos en los peores de los pecados, pero en medio del lodo, en medio de los cerdos, nos levantemos y vayamos al Padre para pedirle perdón y decirle: Padre, perdón, te pido perdón por mi pecado, te pido perdón por mis pecados. Ese es lo que debió haber hecho Adán y Eva, correr y pedir perdón. O como el rey David. El rey David está en una condición también bien complicada, porque él era un ungido de Dios, no era cualquier varón, era un ungido de Dios. Y el ungido de Dios cayó en tremendo pecado de adulterio, por llamarlo de una manera tranquila, pero realmente fue violación. Pero le llamamos fue adulterio. Pero aparte de eso, cometió asesinato. Entonces, él escondió su pecado por un buen tiempo, hasta que el profeta Natán fue y le reprendió, y eso le hizo abrir sus ojos. Y cuando él abrió sus ojos, escribe el hermoso Salmo 51, y voy a leer solamente el 3 y el 4, que dice: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué hizo el rey David? Pues fue y reconoció su pecado delante de Dios. Eso es lo que debió haber hecho Adán y Eva: reconocer su pecado e ir a la presencia de Cristo. ¿Y qué hubiera hecho el Señor cuando escuchara esa confesión de pecados? Pues el Señor, con todo gusto, con todo el placer y con todo el gozo, les hubiera perdonado su pecado. Bendito su nombre. Él les hubiera perdonado su pecado. Por eso, volviendo a la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:7 dijo, cuando el padre escuchó la confesión de su padre, cuando el padre estaba oyendo a su hijo, él dice: os digo, bueno, sí, podemos decir eso. Lucas 15:21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestídele, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta. Amados hermanos, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay gozo. Dice Lucas 15:7, ahora sí es el pasaje que iba a decir, Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Si Adán y Eva se hubieran arrepentido, el Señor Jesucristo con gozo los hubiera perdonado. Y eso fue lo que veía el hijo pródigo, fue porque sabía que su padre le iba a perdonar. Por eso el rey David fue al padre, porque sabía que el padre le iba a perdonar. Y esa es la buena noticia. Al Señor le da gusto que un pecador se arrepienta. Entonces, amado amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, si tú ves que tu condición es detestable, estás en una situación de ruina, de pecado, de maldad, que estás hundido en un vicio, que estás hundido en situaciones tan difíciles, tan complicadas, mira, yo te invito en el nombre del Señor, que vengas y tú pidas perdón, y Él tiene un gran deseo que tú lo hagas, y cuando tú lo hagas, Él se va a llenar de gozo y hasta va a hacer fiesta por un pecador que se arrepiente. Ahora la pregunta es, ¿y por qué al Señor le da tanto gozo? Bueno, la respuesta es porque salimos del pecado.
porque salimos de los pecados, porque salimos de la muerte, porque salimos de las manos del diablo, porque salimos de la maldición, porque salimos de la condenación eterna. Por eso al Señor le da mucho gusto cuando un pecador se arrepiente, y qué mayor gusto que en vez de estar en los brazos del diablo, ahora estés en los brazos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Por eso, amado amigo, te invito a que vengas a los pies de Cristo Jesús. Pero esta frase, ¿dónde estás tú?, también va más allá, hay más revelación. Dice Génesis 3:9, para seguir con nuestro estudio, y vamos a ver que hay más revelación. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora, esta frase es muy hermosa, muy interesante, muy compleja, porque no dice, ¿dónde están ustedes? El Señor pudo haber dicho, ¿dónde están ustedes? No, el Señor no dice así. Pero tampoco dice, ¿dónde estás, Eva? Menos dijo, ¿dónde estás, Eva? Él no preguntó por Eva. ¿Y por qué no? Porque el Señor estableció un rol, hay un orden en todas las cosas. Y hay un orden en la familia. ¿Cuál es el orden? Que Eva no es la cabeza del hogar. La mujer no es la cabeza del hogar. Eva tomó una posición de liderazgo. Eva tomó una posición de cabeza. Y por eso también ese hogar fue destruido, porque ella tomó un rol que no le correspondía. Ya regrese a ese estudio, fue uno de los primeros, y vea que hablamos un poco de Eva, que tomó un papel que no le correspondía. Y uno de los papeles que tomó fue ser la cabeza de la familia. Y entonces ahí están las consecuencias. Por eso Jesucristo no dice, ¿dónde estás, Eva?, sino dice perfectamente, ¿dónde estás tú? ¿A quién se refiere? Adán. El responsable del hogar no es la esposa. El responsable del hogar es el esposo. Por eso el Señor Jesucristo viene a pedirle cuentas al esposo del hogar. El Señor Jesucristo viene a pedirle cuentas al varón del hogar, a la cabeza del hogar, porque así Cristo lo ha establecido. Vemos Efesios 5:23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer. 1 Corintios 11:3 dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Por lo tanto, podemos ver en el hogar que la autoridad es el padre. Por eso, qué importante que el padre esté en Cristo para que él exprese la autoridad de Cristo. Por eso, qué importante es que los varones vengan a la verdad y crean que sus pecados fueron perdonados con la sangre de Cristo, para que este varón sea una buena autoridad, pero una autoridad que venga de Cristo Jesús. También el esposo es el responsable de la esposa delante de Dios. El esposo es el que tiene que responder por la esposa. Por eso Jesucristo le dijo, ¿dónde estás tú? Él es el responsable. Pero lamentablemente, el responsable del hogar está en pecado. El responsable del hogar está muerto espiritualmente. Y en vez de ser responsable, y en vez de confrontar el pecado, y en vez de ir con el Señor confesando su maldad, no, dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán dice que oí tu voz y tuve miedo. Ahí está otra consecuencia del pecado. Toda persona que esté en pecado no quiere estar en la presencia de Dios. Toda persona que esté en pecado le da miedo oír la voz de Dios. ¿Sí? El pecado provoca que las personas tengan miedo de Dios. No quieren saber de Dios. Inclusive, así está la condición de los demonios. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios tienen mucho miedo al Señor Jesucristo, pero eso lo causa el pecado. El pecado les da terror ir al encuentro con el Señor. Por eso mucha gente tiene miedo a morir. Ahí es donde se ve claramente. A lo mejor cuando tienen vida y tienen salud, hasta confrontan a Dios. Pero cuando ya están cerca de la muerte, no sé si te has fijado, se les ve un terror de morir. No quieren morir. Les da miedo morir. Inclusive hay personas que cuando mueren, se mueren como asustados, como con miedo. Tienen los ojos
como de terror. No sé si les ha tocado esta experiencia, pero les da un miedo ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto fue lo que le pasó a Adán, que tuvo miedo, dice, y se escondió. Por eso aquí podemos ver cómo el pecado te aleja de la voz de Dios. Es una consecuencia del pecado. El pecado te aleja de la voz de Dios. El pecado te esconde de la presencia de Dios. El pecado te aleja de la palabra de Dios. Miren, esa es la naturaleza de la humanidad. La naturaleza de la humanidad es alejarse de Dios. Por eso cuando uno reparte folletos o cuando uno comparte la palabra, la gente dice, no quiero. O cuando uno va a los hogares, no tengo tiempo. O no nos abren, están allí pero no nos abren. ¿Por qué? Porque no quieren saber de Dios. ¿Y por qué la humanidad no quiere saber de Dios? Por su pecado. El pecado provoca que las personas no quieran saber de Dios. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es alejarse de Dios. Por eso, cuando uno ha ido a veces a los hogares a dar un estudio bíblico, pues nos ha tocado que hay familiares que se esconden ahí en su casa. Hay algunos que se esconden en el patio. Estamos nosotros en la sala y ellos están allá en el patio. Otros me ha tocado verlos que se suben a la azotea y ahí están en la azotea todo el tiempo. Ya cuando nos vamos ellos se bajan de la azotea. U otros se salen de la casa. Otros se van de la casa para no estar con nosotros y oír la palabra. ¿Por qué las personas no quieren oír la palabra? Por su pecado. Pero mira, la buena noticia, ¿verdad? Es que el Señor vino a salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia. Él no vino a salvar a justos, Él vino a salvar a los pecadores. Y no te escondas. Si Dios te da la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, no te escondas, no huyas. Como Adán y Eva que se escondieron. Ese no es el camino. Esa forma de pensar no es de Dios. Esa forma de pensar es del diablo. Huirle a la palabra de Dios. No salgas de la casa, no te subas a la azotea, no te escondas en el patio, no apagues la radio o inclusive este video, este estudio, no lo apagues, escúchalo. Porque Cristo vino a salvar a los pecadores y como dijo el apóstol Pablo, y del primero soy yo. Si quieres hablar de pecadores, yo soy el primero. Entonces esa es la buena noticia. Cristo vino a salvar a los pecadores. Y qué hermoso que la mejor opción no es esconderse, es ir a su presencia. Y confía y arrepiéntete delante de Él y cree que la sangre de Cristo perdonó todos tus pecados. Y si tú crees que la sangre de Cristo perdonó todos tus pecados, entonces el Señor te va a perdonar todos tus pecados. Y cuando tus pecados sean perdonados, el Señor va a darte el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando entre a tu vida, va a despertar un gran deseo de estar siempre en la presencia del Señor. Como María, veíamos cómo María estaba a los pies de Cristo. Cuando el Espíritu del Señor entre a tu vida, tú vas a tener muchas ganas de estar ahora en la presencia del Señor. Ahora tú vas a querer escuchar la palabra de Dios. Ahora tú vas a querer ir a la iglesia. Ahora tú vas a querer oír, cantar, alabar a Dios, porque eso hace el Espíritu Santo. Por eso no huyas de la presencia de Dios. Ven. Y el Señor, si tú le pides perdón, Él se va a gozar en perdonarte, porque te va a sacar de las tinieblas al reino de Dios. Tomen esta buena decisión de creer en la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, va a suceder lo que la palabra de Dios dice. Que Dios les siga bendiciendo ricamente.